se llama reacciones químicas. Las reacciones químicas. Cuando nosotros hacemos un cambio, la materia siempre está en constante cambio, en constante transformación. Ese cambio o transformación en la cual suele estar la materia va a producir transformaciones, en muchos casos, unas transformaciones solo en la superficie. A esos cambios se les llama físicos. En cambio, cuando los cambios son demasiado cambios bruscos, internos y externamente cambia la materia. Es decir, en realidad cambia totalmente si es que es una llamada reacción química. Ejemplos de reacciones químicas, pues tenemos la fotosíntesis que hacen las plantas para poder asimilar sus alimentos. Tenemos la digestión que nosotros hacemos al justamente digerir. Al respirar, las plantas también respiran, nosotros también respiramos, un proceso inverso opuesto a la fotosíntesis. ¿Qué otro proceso llamada reacción que vemos en la vida diaria? Pues puede ser la putrefacción. Si algo dejamos, una materia orgánica principalmente la dejamos por unos días, esta se putrefacta y genera malos olores, nitrogenados principalmente, la putrefacción, la oxidación. Son procesos donde implica un cambio de sustancia. Por ejemplo, la fotosíntesis al inicio tiene, captura la planta el CO2 y gracias a la foto, que es la luz del sol, esta la puede convertir en oxígeno y también sus alimentos, que viene a ser la glucosa, del cual se alimenta la planta y esta la va a convertir en celulosa, que forma parte de sus hojas y todo, su estructura. Pero vamos a dejarlo que se transforme de CO2 a oxígeno, que es lo que conocemos, o deberías conocer, que la planta en la fotosíntesis absorbe CO2 y libera oxígeno. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un cambio de sustancia. El CO2 es diferente al oxígeno. Mientras uno es un gas tóxico, venenoso para nuestra salud, el otro no. El otro es vital para nuestra salud. Son nuevas sustancias. A eso se le llama una reacción química. Otro, por ejemplo, la oxidación. Tengo un metal que es el hierro, se encuentra con el gordito que es el oxígeno y ellos deciden formar un compuesto, aunque está poco agradable se lee como poco agradable, feo se lee, pero es un óxido de hierro. El óxido de hierro de color marrón que se forma en el clavo es diferente al hierro puro que es plateado o al oxígeno que es gaseoso. Un sólido plateado y un gas incoloro se unen y forman uno de color marrón, que es lo que nosotros vemos allí en la superficie del metal. Entonces se han formado nuevas sustancias, se han roto enlaces y dan formación a nuevos enlaces. Eso es una reacción química. Para nosotros poder comprobar que se estén dando estas reacciones químicas, se da la evidencia. Yo evidencio, yo compruebo que ha ocurrido una reacción química, ¿cómo o cuándo? Cuando yo pueda apreciar uno de los siguientes casos. Por ejemplo, el primero es que si hay cierto cambio, puede ser de olor, puede ser de sabor. Antiguamente, por ejemplo, para descubrir que ha ocurrido una reacción, se probaba o se olía. Si hay un cambio de olor, a nueva sustancia, reacción química. O también de color, cambio de color. Cuando hay también un cambio de temperatura o energía, también es prueba de que ha ocurrido una reacción química, un incremento o una liberación de gases. Entonces, de ahí salen burbujas de líquido. Se están formando nuevas sustancias gaseosas. O de repente se está formando sólidos en el fondo del recipiente. A eso se le llama precipitado.
Son evidencias que yo puedo descubrir si ha ocurrido o no ocurre una reacción química en el laboratorio. A partir de ello, vamos a analizar cómo podemos estudiar una reacción química y para eso vamos a mencionar, yo aquí estaba mencionándolo, ya lo había, estaba ya avanzando un poco, lo que es la representación química de una reacción. Una reacción química lo vamos a representar una reacción química a partir de una ecuación. Esta ecuación se llama pues ecuación química. Esa ecuación química tiene partes, tiene características que ahorita los voy a ir detallando. A ver. Ajá, muy bien, Ugarte. Justo. Situación. Ajá, tiene dos partes principalmente, ¿no? Justo con lo que está mencionando Ugarte, la parte que va antes de este signo que llamamos entonces, y la parte que va después de esta flecha. Lo que va antes de la flecha y lo que va después de la flecha son las dos partes. Lo que va antes se le llama reactantes. Y lo que va después, la flecha más bien está indicando, ¿qué indica la flecha? Indica los productos, lo que va después, lo que va a producir. Entonces, tenemos dos partes de una ecuación química. Tenemos los reactantes que van antes y los productos que van después. Al igual que una ecuación algebraica, por ejemplo, esta que nos decía nuestro profesor de álgebra, 3x más 2 es igual a 5, y el x nos decía, o como profesor de aritmética en primaria nos enseñaba que 3 más 2 es 5. Entonces, así igual que tú has aprendido a sumar, acá también usamos el mismo esquema, el más que en este caso divide a los sumandos, el igual que divide a la suma, que es el resultado, acá también. Este más, ese operador de adición, también se utiliza para separar ya no sumandos, sino reactantes. Entonces, si hay un más, significa que el hidrógeno es un reactante y la O, oxígeno, también es otro reactante. Significa que hay dos reactantes. Luego de la flecha, luego del igual, está la suma. En este caso se llama el producto. Como ya no hay más algo, entonces solamente hay agua y no hay más, significa que hay un solo producto. Ahora, ¿qué sucede? Debajo de cada símbolo, de cada sustancia, aparece, por ejemplo, aquí está apareciendo el L, una G, y acá yo quise poner una G también, porque el hidrógeno es G. ¿Qué será la G? ¿Qué me representará la G? O la S, en otros casos también aparece la S. ¿Qué significará gramos? Pues por ahí puede ser, ¿no? Porque es una unidad que se utiliza en química, podría ser. Pero por ejemplo, yo les ayudo, la S significaría, si es que hubiese, significaría sólido. Sólido significa la S. Si es que hubiese. ¿Qué significa entonces la G? Problemas de internet. Ok. Gaseoso, muy bien, Ugarte. Gaseoso significa la G. G de gas. ¿Y la L de qué? La L de líquido, efectivamente. La L de líquido, ¿no? Entonces, lo que va a ir debajo de cada sustancia, entre paréntesis, con minúscula G, L o S, son los estados de la materia. Sólido, líquido, gas, ¿ya? Eso, solamente para completar lo que son las partes. Ahora, delante de cada sustancia, acá no lo he escrito, pero delante de cada sustancia van a ir números. Por ejemplo, acá va a ir un número 2, acá va a ir un número 2 y acá va a ir un número 1. Después vamos a ver por qué llevan estos números, 2, 1 y 2 exactamente. Pero estos números que están delante de cada sustancia reciben el nombre de coeficientes.
Ya, eso también forma parte de la ecuación. Muy bien. Entonces, esto es lo que yo quería detallar respecto a la ecuación química para ir terminando esta primera parte. Ajá, era líquido la L. Muy bien, Romero. Entonces, para terminar esta parte, pues he puesto unos esquemas. No he tenido mucho tiempo. Como verás, el recreo dura solo 20 minutos y 5 minutos me he pasado pasando la asistencia al anterior salón. Entonces, en esos 15 minutos he tratado de dibujar a lo que yo puedo. Tampoco es que dé para más mi inteligencia artística, pero así tenemos, así te puedo explicar los tipos de reacción que existen. ¿Qué es lo que sucede? El primer tipo llamado de síntesis, de composición, o mejor o más conocida adición, llamada así, adición, es, imagínate pues que vamos a una fiesta, vas a una fiesta, pues y ahí pues empieza la canción, empieza a sonar la música. Pues el caballero sale de su asiento, se va a la chica de, de brazos cortos y le invitas a bailar. ¿Ya? Entonces, al final, el resultado es que están bailando. Esta es la muestra de lo que podría ser una reacción de adición, siendo cada persona una sustancia. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, y que al final formen un solo compuesto, el agua. Esta es la reacción de adición. ¿Cuál es la característica principal? Que puede haber al inicio varios, pero al final siempre va a haber uno solo. Uno solo. En este caso el agua. Ese es de adición. El otro proceso es cuando acaba la canción, la radio se apaga la música, no hay música, entonces se tienen que regresar a su sitio. Uno se va por un lado, otro por el otro, se divide. De lo que era uno solo, al final pues terminan separados. Cuando termina la canción, cada uno a su lugar. A esto se le llama descomposición. Es cuando una sustancia, por ejemplo, lo que se da en la pirotecnia, el nitrato de potasio, se va a dividir y se va a formar pues óxido de potasio más óxido de nitrógeno. Ya, así dos. Entonces, ¿qué sucede? Al inicio tenía uno solo y al final yo ya tengo dos que se han producido. Cuando es un reactante y varios productos, eso se llama descomposición. Y así, la parejita se dividió en dos. Siguiente esquema. ¿Qué es lo que sucede? Ahora vuelve a otra canción y el señorcito pues vuelve a invitar a la señorita de brazos cortos, pero ahora aparece otro, que es más pequeño todavía que el anterior, que el calvito, más pequeño. Y pues que ya le, digamos que ha visto a su pareja y quiere bailar con la pareja del calvito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una vuelta, porque esté bailando la salsa y él está dando la vuelta. Cuando regresa, ya ve a su pareja bailando con el chato de sombrero. Entonces, él termina, pues, en esta parte así. Triste. Cuando veas en una reacción química así, uno que al inicio estuvo con otro elemento químico y luego al final termina solito el elemento químico solo, a esa reacción se le llama desplazamiento simple o sustitución simple. El chato ha venido y ha sustituido al calvo. Y el calvo tuvo que irse a llorar a la otra parte. ¿Ya? Entonces, esa es sustitución simple o desplazamiento simple. Otra vez la canción está sonando y ahora ya el chato, ya el calvo ya aprendió la lección, ya no va a descuidar, ya no hay vueltas ya. Entonces el chato, pues, viene ya con una pareja. ¿Ya? Ella tenía cabello largo, el moño le he puesto aquí. El chato con la niña demonio y el calvo con la niña de cabello suelto. Están bailando, pues, y de pronto deciden cambiar pareja, intercambiar. Entonces, el calvo se queda con la demonio y el chato con la de cabello largo. Y así forman nuevas parejas. Es decir, cuando en una reacción química veas que se han formado nuevas parejas, entonces ahí se llama desplazamiento, pero doble o doble desplazamiento. O sustitución doble o doble sustitución.
Estos vienen a ser los casos, un ejemplo de doble sustitución. Acá tengo al cloruro de sodio y acá puedo tener al, digamos, al bromuro de potasio. Y digamos que al final el cloro y el sodio cambian de pareja con el bromo y el potasio y te va a quedar que el sodio se quedó con el bromo y el potasio con el cloro. Entonces cuando ves así que intercambian, se cruza el con él y el con él, doble desplazamiento, doble sustitución. Ya, esto lo vamos a ver bastante en los ejercicios, así es que quisiera saber si hay dudas con alguna de estos tipos de reacción para poder empezar con los ejercicios, si no hay dudas. Preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces voy a resumir lo que es la teoría de hoy. Si no hay dudas, voy a resumir lo que es la teoría de hoy. Entonces, una reacción química la voy a descubrir experimentalmente con el cambio de olor, sabor, color, cambio de temperatura, cuando se forman gases o algún sólido depositado. Se forman nuevas sustancias y esta se puede representar por una ecuación química. Es la representación. Esta agrupa dos partes. Antes de la flecha, llamado reactantes, la cantidad de reactantes son separados por este signo más. Y después de la flecha, los llamados productos, que también puede estar con más, para separar los distintas cantidades de productos. Entonces, esas son las partes, reactantes y productos, antes y después. Las sustancias vienen con una letra entre paréntesis, que son los estados de la materia. Gas, si es G, líquido, si es L. Y delante de cada sustancia, cada compuesto va un número, y este número me permiten igualar los átomos. Eso es lo que es balanceo, lo vamos a ver más adelante. Y hemos terminado con los tipos de reacción. Los tipos de reacción son 4 principalmente. Síntesis, la característica del síntesis es que hay un producto. Descomposición, la característica de la descomposición es que hay un reactante y varios productos. Entonces repito, adición, varios reactantes, un producto. Descomposición, opuesto, un reactante, varios productos. En el desplazamiento, la característica es que al final en los productos vas a ver uno triste solo, un elemento solo. Y en el desplazamiento doble vas a ver doble pareja. Esas son las características principales de cada tipo de reacción. Si hay alguna duda, pregunta, me avisa. Por acá tengo activado. Por acá tengo ya la semana número 5, sus ejercicios. Problema 1, que es justo de este tema que estamos hablando. Vamos a acercarlo. Ahí. Problema 1 nos dice, ¿esta reacción de qué tipo es? A ver, ¿quién me puede ayudar? Cuando he preguntado que no hay preguntas, nadie me dijo, profe, hay preguntas. A ver si lo pueden hacer solo ustedes. ¿Qué tipo de reacción será? Muy bien, Ugarte. Es de desplazamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque, mire, el desplazamiento era cuando había uno solo. A ver, voy a ver el que está solo. El hidrógeno. Está solito. Solo hay H's. Cuando solamente hay uno en los productos, se llama desplazamiento simple. Ahí sí se llama. Ajá, muy bien, Romero, desplazamiento, entonces. Bien, vamos a hacer otro problema. Por acá creo que está el problema número 2. 2 no, porque 2 es de balanceo. Todavía no enseña balanceo. Son dos temas que vamos a hacer ahora. Balancear y hacer el tipo de reacción. El problema, vamos a hacer el problema 4 de la semana 5, reacciones químicas, donde nos piden identificar el tipo de reacción de cada uno de ellos.
Ya, vela. Ok, Paolo. Está bien. Ingresas nomás. Trata de ingresar cuando venga tu señal de internet. Está deshabilitado la sala de espera, si es que van a ingresar normalmente. En el problema 4 nos dice detallar qué tipo de reacción química hay. Entonces voy a buscar primero las de adición. La de adición es aquella que tiene varios reactantes, pero un producto. Entonces esa es, acá hay dos productos, no, dos productos, no, dos productos, no. Este tiene un solo producto. Como tiene un solo producto y varios reactantes, pues se llama adición. Así se llama, listo. Ya tengo uno. Voy a poner por acá. El siguiente es la descomposición, cuando hay un reactante y varios productos. Ahora voy a ver, un reactante, acá hay dos reactantes, no, dos reactantes, no, dos reactantes, no, bueno, no tengo reactantes. No tengo no tengo en ninguno que haya un solo reactante. Por lo tanto, no hay descomposición. Sustitución es cuando hay uno triste afuera, un solo átomo. Y acá el hidrógeno está triste porque está solito. Pareja y solito. Entonces acá también estaba solo, pero luego se tiene pareja. Entonces cuando uno lo ves triste ahí, llorando, no sé qué te ha pasado alguna vez, se llama sustitución. Sustitución o desplazamiento también simple. Así se llama entonces. Acá están en parejas, acá hay dos elementos, CO, acá hay dos elementos, hidrógeno, oxígeno, entonces ya no serían desplazamiento simple o sustitución simple. ¿Qué vemos? Vemos que, bueno, para comenzar estos dos son iguales. H4 o O2 son iguales, así que, bueno, va a ser solo un tipo. ¿Qué es lo que sucede aquí? A ver. ¿Qué pasa? Que el carbono está con el hidrógeno. Y el oxígeno, podríamos decir que está con otro oxígeno. Entonces, el hidrógeno con el oxígeno forma el agua. Y el otro oxígeno con el carbono forma el CO2. Entonces, hay dos parejas y dos parejas. Aparentemente, acá el oxígeno estaría formando como una pareja. Entonces se llama sustitución doble o desplazamiento doble. ¿Ya? Y esa sería la forma de responder del problema 4 cuando nos piden clasificar o hallar el tipo de reacciones químicas. Bien, se copia en su libro. Vamos copiando para luego empezar a resolver algunos otros problemas más. Si tienen preguntas, estoy recibiendo. A ver, terminen de copiar. A ver, pregunto. ¿Alguien está copiando esta pizarra? ¿Alguien está copiando esta parte? Bueno, no están copiando, entonces continuamos. Siguiente. Vamos a ver el problema 3, el problema 4 hemos hecho. Vamos a ver si hay algunos problemas para hallar el tipo de reacción. Para terminar esta parte con todo tipo de reacción. Ajá. Acá también hay otros tipos de reacción. No les he enseñado todos los tipos, les he enseñado los más importantes, digamos la división más cotidiana, más usual. Pero hay otras que ahora vamos a empezar a ir conociendo. Por ejemplo, aquí aparece una llamada combustión. La combustión es también, es esta de la 4 la que aparece en la 4, la que yo he puesto de sustitución doble. Pero hay otra forma de clasificarlo, es según la energía liberada, es según la llama generada. Vamos a ver cuando prendes la hornilla de tu cocina, cuando vas a coccionar tus alimentos, la llama de la cocina, ¿de qué color es? ¿Es azul? ¿Es amarilla? ¿Es violeta? ¿Es verde?
¿Qué color de llama tiene en la cocina? Amarilla, muy bien. Igual también en una vela, por ejemplo, si tenemos una vela en casa, a ver, una vela blanca, si la vela se enciende, la coloración también es amarillenta, con lo que nos está diciendo su compañero, ¿verdad? Es amarillenta. En algunos casos, la hornilla puede, aparte de la amarillenta, brindar una coloración azulina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el color amarillo o azul que nosotros tenemos en la cocina, ahí al momento de cocinar, entonces nosotros vamos a identificar diferentes tipos de eh, combustión. ¿Qué es combustión? Es quemar. Cuando quemo algo, quemo papel, por ejemplo, con un fosforito quemo papel, es amarillo la llama. Pues, ¿qué sucede? Que a partir de ello puedo identificar tipo de combustión, tipo de quemado, puedo decir. Hay dos tipos de combustión. Una llamada combustión completa y otra llamada incompleta. Y ambas tienen características. A ver, vamos a señalar. Primero debo tener una sustancia que contenga básicamente carbono e hidrógeno. Es lo que principalmente debe tener. Vamos a poner que haya X carbonos, Y hidrógenos. También puede contener oxígeno. Ante la presencia del oxígeno del aire, en el aire hay oxígeno, entonces se puede quemar. Con un fosforito se quema. Entonces, al quemarse, bueno, puedo tener dos diferentes o hasta tres diferentes productos. Siempre va a liberar agua, eso sí, siempre. Siempre va a liberar agua. En todos los casos, liberación de agua. Ese humo que sale, ese humo que ves que sale cuando quemas, eso es agua. Y también otros gases, pero también es agua. Si acompañado al agua, vamos a poner tres tipos de combustión. Si acompañado al agua se forma el llamado dióxido de carbono, la llama de lo que quemamos es azul, como lo que aparece a veces en nuestra cocina, azul. En mi cocina aparece más amarilla, pero es porque está fallando ya mi cocina, pero debería ser más azul que amarillo. Si en la cocina aparece amarilla, es porque se está formando y monóxido de carbono y agua. Ahí está como la vela. Y en cambio, cuando ya no se forma ningún óxido, solamente carbono, ya se forma de color amarillento también y a la vez mancha la olla. Alguna vez me pasó, no quise llevar alimentos, tuve que llevar la olla. Ya yo llevo la olla, no voy a gastar nada, dije, bueno, la olla voy a regresar, no es que vaya a consumir. ¿Para qué dije eso? Como fuimos de campamento, pues mi olla, al ser con leñas y ramas, pues toda esta parte se empezó a negrear. Y era la olla de mi mamá todavía. Entonces, ya tú has hecho esto, ahora pues sácalo. Y para sacarlo hasta ahora creo que sigue negra el fondo de la olla. Son tipos de combustión. En la primera se dice una combustión completa. Completa se da cuando la coloración es totalmente azul. ¿Y por qué se llama completa? Porque se supone que todo el combustible ha reaccionado, todo el combustible se ha agotado y hay una buena oxigenación, por eso el oxígeno se transforma en dos oxígenos, en dióxido. Cuando no hay mucho oxígeno, no todo el combustible reacciona, se llama combustión incompleta y la coloración es amarilla y forma monóxido, ya no dióxido. Y cuando ya no hay mucho oxígeno, a veces hay mucha corriente de aire, principalmente en el campamento hay mucha corriente de aire, quita el oxígeno y pues nos quedamos sin oxígeno y forma carbono. Y el carbono es negro que se deposita en el fondo de la olla. A eso se llama insuficiencia de oxígeno, porque pues no hay oxígeno. Es lo que me pasó tristemente. No se ofrezcan con las ollas cuando vayan de campamento. Listo. Entonces, a partir de esto, yo voy a decir, señale la combustión completa. Entonces, ¿qué tengo que observar en mis respuestas? Que haya CO2 y agua. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Combustión completa, CO2 y agua.
sería la alternativa E. Ahí está, CO2 y agua. Ya, muchachos, entonces así vamos a tener tipos de combustión: completa, incompleta, insuficiencia de oxígeno. Completa, llama azul; incompleta, llama amarilla; insuficiencia de oxígeno, se mancha tu olla de color negro porque se deposita el carbono. Muy bien, vamos a regresar en 10 minutos, los esperamos 12:20.